Cristo. La edad antigua obviamente va a ser del 3500. ¿Hasta qué edades? ¿Hasta cuándo? 476. Muy bien, la caída del Imperio Romano, muy bien. La edad media del 476, ¿hasta cuándo? El descubrimiento de América, ¿qué año fue? 1492. Muy bien. ¿Y la edad contemporánea, perdón, la edad moderna, desde qué año a qué año es? Es la pregunta en el examen, ¿no? 1789 hasta... No, desde 1492 hasta 1789. ¿Sí? Otro así. Eso, muy bien. ¿Y en la contemporánea, desde qué año entonces sería? Desde el 789 hasta nuestros días. Hasta nuestros días, siglo XVIII, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, pero vamos a ver algunos otros eventos dentro de esta edad contemporánea, ¿ya? Y estos vamos a verlos de la siguiente forma. Entraremos a nuestro tema de hoy, ¿está bien? ¿Okay? Eso. Les voy a pedir que atiendan porque es bien complicado. La historia, chicos, no es como para que la leo ahora y me voy a memorizar, ¿no? La historia tenemos que nosotros saberlo manejar, la historia, como una situación de narración, ¿ya? Porque si no la manejamos con situación de narración, si la manejamos como sentido memorístico, pues, la vas a olvidar rápido, ¿no? Entonces hay que ir viendo el sentido de narración de la historia. Vamos a empezar la edad contemporánea, ¿ya? Hoy día vamos a ver solo un evento de la edad contemporánea y vamos viendo eventos cada día, ¿está bien? Ok, la edad contemporánea es el cuarto periodo de la historia universal que se desarrolla a finales del siglo XVIII hasta nuestros días. En lo político vamos a tener los siguientes eventos: la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la transición entre guerras, la Segunda Guerra Mundial. Aquí también vamos a poner lo que es la Guerra Fría, ¿ya? Eso, y la Revolución Rusa no hemos puesto acá tampoco. En lo económico y social tenemos la Revolución Industrial, que se habla de la gran industria y del gran comercio para referirse a la economía, y hay desequilibrio entre clases sociales. Y en lo cultural y científico y tecnológico se habla de la independencia de varias disciplinas de la filosofía y de avances en ciencia y tecnología, permitiendo avances en la medicina y la computación. Ya ahí vamos a tener estos eventos muy importantes. Vamos a empezar con un evento que se dio en primer lugar en América, y más que todo en la parte de Norteamérica, que es con la independencia de Norteamérica, ¿ya? La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Nos vamos a fundamentar principalmente que esta independencia va a ocurrir entre los años 1775 al año 1783, ¿ya? Esta va a ser un conflicto que va a enfrentar a las 13 colonias contra Gran Bretaña. Los británicos eran conocidos como ingleses en ese tiempo, entonces se va a establecer de los 13 colonias contra los ingleses, ¿ya? Esta revolución fue el antecedente de varias revoluciones burguesas que surgieron años después en Europa y de las guerras de la independencia y de la América hispánica, ¿ya? Aquí está el eje cronológico. Vamos a tener en 1773 el boicot. Acá nosotros tenemos el motín del té, llamamos esa época, porque los colonos van a arrojar el té al mar. Esto va a ser en el puerto de Boston. En el año 1774 se va a dar el primer congreso en Filadelfia, donde va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el año 1775 se va a atacar en Boston, se va a nombrar a George Washington como jefe y comandante del ejército colonial y se va a declarar la guerra oficial a Gran Bretaña. En el 4 de julio del año de 1776 se proclama la independencia de Estados Unidos, pero aún así se va a tener que seguir con la guerra para poder lograr su independencia total. En el año 1783 se va a derrotar va a haber la derrota de la metrópolis, va a decir de Inglaterra,
y se va a establecer el Tratado de París a través de la libre navegación. En el año 1787 se va a aprobar la nueva Constitución, se va a aprobar un nuevo sistema político en Estados Unidos y se va a cambiar a la denominación de República Federal. Y en el año de 1789, Washington como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Entonces, un eje cronológico que podemos tener nosotros para poder ir entendiendo un poco cómo va a ir pasando la historia. Muy bien. Bueno, estas son las 13 colonias que tenemos nosotros o que teníamos en Estados Unidos ya en el año de 1776. Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Massachusetts. Massachusetts, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island son de clase baja. Aquí están los agricultores, ya los que trabajan la tierra. Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Nueva Jersey, Maryland y Delaware y Virginia son como la clase media, comerciantes, ¿sí? Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia son como los potentados de la época, los ricos, los que tienen más economía. Muy bien. Entonces, ¿cómo estaba la situación antes de la guerra? ¿Sí? Vamos a hacer una lecturita, ya que pasó antes de la guerra, ¿está bien? Ok, Danner, haciéndome la lectura del primer cuadro. Los territorios ingleses de la costa este de América del Norte formaban 13 colonias, salvo Canadá. Desde comienzos del siglo XVII, esos territorios fueron poblados por inmigrantes ingleses y europeos, alemanes, holandeses, irlandeses. En América del Norte no existían las limitaciones del antiguo régimen que había en Europa. Muy bien, entonces vamos a tener las 13 colonias, ¿ya? Entonces esto va a ser poblado por inmigrantes, o sea que la mayor parte de los pobladores en las colonias van a ser ingleses por la parte de Europa, alemanes, holandeses e irlandeses, ¿ya? Estos van a ser los colonias. En realidad, Norteamérica, cuando vinieron los británicos, eliminaron a todos los indígenas. No habían pueblos nativos en Norteamérica, todos fueron eliminados. Y quedaron solamente los inmigrantes, personas que venían de otros lugares y empezaban a poblar estos sitios. Entonces se trataba de que las 13 colonias que estaban establecidas por Gran Bretaña, pues sigan sus normas, sus leyes, sus reglas, por algo, digamos, estaban en función a este imperio británico. Entonces, en algún momento vamos a considerar que antes de la guerra no había estamentos, no había clases sociales, el hombre era libre, podía prosperar ocupando tierras o haciendo negocios, ¿ya? Bueno, estas 13 colonias tenían libertades políticas y tenían una autonomía, cada colonia tenía sus propias leyes, ¿ya? Las asambleas locales tomaban decisiones sobre todos los asuntos y eran respetadas por las autoridades de la metrópoli, representada por el gobernador, quien era la máxima autoridad de una colonia, y los colonos se sentían ya británicos, eran parte del gobierno británico, los colonos, no solamente por la forma de vida, sino también por el idioma, que saben muy bien que hablaban el inglés, ¿ya? Entonces, vamos a seguir hablando de los 3 grupos de la colonia, muy bien, y eso vamos a ir con el mapa después a explicar, ¿ok? A ver, Kevin, ¿qué nos dice el primer grupo? A ver, ¿dónde se encontraba? En el norte. Boston era el centro principal. Están poblados por ingleses, protestantes, se dedicaban a la agricultura, industria o al comercio con Europa. Mediante este último recibieron la influencia de las ideas ilustradas. Eso, muy bien. Entonces tenemos acá nosotros el primer grupo, que era el norte, que estaba poblado por esos ingleses que no eran católicos, sino que pertenecían a otro tipo de religión. Y estos eran agricultores, se dedicaban a la industria o se dedicaban al comercio. O sea, hacían mermeladas, hacían quesos y demás. Y también hacían otro tipo de elementos sacados de los productos que ellos cosechaban. Y vamos a tenerlo acá, mira, hacia el norte. Massachusetts, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island. ¿Sí? Todo eso, esos 3. ¿Está bien? Ok, ¿quiénes estaban en el centro, Pablo?
Los centros más importantes son Nueva York y Filadelfia. Aquí vivían ingleses, alemanes, holandeses. Se dedicaban a importar trigo y madera. Eso, entonces aquí vamos a tener ya a los del centro que van a ser las comunidades más importantes, podríamos decir, desde el aspecto de, más que es del comercio que de la agricultura, ya más es del comercio, ¿ya? Y ahí nosotros viendo nuestro mapita, vamos a identificar aquí al centro, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Delaware, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a tener ahí nosotros, este es el centro como del comercio más o menos, donde se tenían las mejores tiendas, se ubicaban los mejores lugares, etcétera, pero era una clase media considerando el desarrollo de actividad que tenían, ¿sí? Ok, Danner, ¿quién estaba en el sur? En el sur, Carolina del Norte y del Sur, Virginia y Georgia. Los grandes propietarios cultivaban tabaco, algodón y azúcar por medio de esclavos africanos. Intentaron imitar la forma de vida de Europa, con grandes mansiones, mucho lujo y creyéndose miembros de la aristocracia. Ok, entonces vamos a tener acá desde Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿ya? Esta es la parte que van a ser los más ricos, podríamos decir, porque ellos vivían una vida muy lujosa. Aquí se encontraban los barrios más lujosos, las casas más lujosas, ¿sí? Las residencias más lujosas. En Maryland, Pensilvania y Nueva Jersey, Nueva York eran zonas comerciales. Acá encontrabas tiendas, comercio. Acá en la parte de Massachusetts, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut encontrabas granjas, porque esta era la parte de agricultura, la parte del comercio y la parte de la clase alta, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener. ¿Qué causó la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica? Y es interesante, hay que poder saberlo bien, ¿ya? Para poder identificar después cuáles fueron los acontecimientos que dieron lugar a esta independencia. Muy bien. A ver, Alexander, ¿puedes leer el primer párrafo? A ver. Durante la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, 1756 y 1763, los colonos americanos apoyaban a Inglaterra, y en este periodo se desarrolló un comercio ilegal con las colonias españolas de azúcar, ron, que les proporcionó grandes beneficios. Muy bien. Entonces hubo una guerra entre Francia e Inglaterra, y Inglaterra pertenecía a Gran Bretaña, justamente el imperio que había colonizado Estados Unidos. Entonces, en esos años, entre el 1756 y 1763, muchos de los colonos apoyaban a Inglaterra, ¿ya? Y en ese periodo se desarrolló un comercio ilegal, bueno, normalmente con estas colonias que empezaban a traficar ciertos productos, ¿ya? Hacia el lado de España, hacia el lado de otros lugares, ¿ya? Y esto les proporcionaba grandes beneficios porque no pagaban ningún tipo de impuesto por sacar sus productos de las colonias, ¿ya? Así es que por esa misma razón ellos recibían estos tipos de beneficio. Ok, entonces esta guerra fue ganada por Francia, ¿ya? La guerra de los 7 años donde Francia vence en esta guerra, ¿ya? Ok, a ver, Diego, ¿qué sigue? A ver, segundo párrafo. Tras la guerra, Inglaterra, para pagar sus deudas, grava con impuestos ese comercio. Los colonos se niegan a pagar y boicotean los productos. Inglaterra cede y les quita, pero establece la Stamp Act, impuestos de gravamen, los sellos. En 1765, nadie puede hacer nada legal sin ese papel. Los colonos boicotean de nuevo los productos ingleses. Eso, muy bien. Entonces, una vez que Inglaterra pierde la guerra, entonces Inglaterra queda como deudor para pagar al país ganador, ¿sí? Por las pérdidas económicas. Entonces, como necesitaba dinero, empieza a sacar impuesto al comercio. Ese comercio, el cual en un momento era ilegal porque se pasaba el producto de manera que no se pagaba porcentaje en ningún momento por el impuesto de la aduana.
Entonces los colonos se niegan a pagar y boicotean los productos de los ingleses. Ahí los colonos ya no quieren saber nada de los ingleses porque les estaban cobrando impuesto. Además, van a establecer la Stamp Act, que va a ser un impuesto a través de un sello que les daban. Ese sello les permitía a ellos trasladar sus productos, pagar un porcentaje por el traslado de los productos, pero tenían que pagar un tipo de impuesto. Entonces, como que era obligatorio, todos los comerciantes, especialmente de esta parte de la colonia que nosotros vemos acá, del centro, quienes se encargaban de exportar y llevar los productos, eran los que estaban siendo más perjudicados. Y como el centro era la conexión entre las granjas y la clase alta, todos estaban siendo perjudicados, porque estos no les iban a comprar productos a estos, ¿ya? Y en su cierto sentido, estos también iban a entrar en una flaqueza tremenda, ¿ya? Entonces ahí como que andaba todo discordante, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros establecemos este proceso. Bueno, ante esta crisis económica, el gobierno inglés concede un monopolio de la venta del té a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Esto provoca el motín del té el 6 de diciembre del año 1773. Ya les había dicho, aquí habla del boicot. ¿Quién les boicotean? Los colonos. Aquí podemos ver en este dibujo, acá los colonos arrojando el té al océano, ¿sí? ¿Ya? Para que este té no pueda ser sacado y no se pueda vender afuera, y así los ingleses no ganarían plata y no seguirían teniendo el poder que tenían. 16 de diciembre de 1773 se dio el motín del té. Cuando les pregunten a ustedes cuál fue la detonante para que se diera la revolución en Estados Unidos, el motín del té. ¿Dónde fue este motín? Si alguien ha tomado en cuenta anteriormente les he dicho, ¿dónde creen que fue este motín? A ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo es, Kevin? ¿Te acuerdas? Nah, no se deben acordar entonces. A ver, vamos a volver a nuestro cuadro cronológico. Mira. El cargamento de té es arrojado al mar en el puerto de Boston. ¿Dónde está Boston? Boston está en Massachusetts. ¿Dónde está aquí? Aquí, Massachusetts. Ahí está Boston, ¿sí? Ahí es arrojado el té, ¿ya? Muy bien, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Ahí se dio este motín del té. Se llama motín del té porque obviamente todos se amotinan y lo que arrojan es la mercadería de los ingleses, que en este caso es el té, porque los ingleses eran, así como los chinos, el arroz, así como los holandeses el algodón, ¿ya? Los ingleses eran el té, ¿ya? Entonces, al arrojar el té, la gente no le dejaba sacar esta mercadería porque hubieron 3 asambleas que decidían cómo se iba a proceder, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo el estallido de la guerra, ya cómo se desarrolla la guerra. El gobernador inglés recorta libertades a los colonos. Empiezan los enfrentamientos armados entre los ingleses y los colonos. Las 13 colonias se unen para luchar en el primer Congreso de Filadelfia. En el año 1774 se decide mantener el boicot. ¿Ya? Entonces se decide que no se siga pasando el té, el motín del té. El año 73 se dio el motín del té, entonces el 74 van a decir no se va a dejar siempre pasar el té. Porque si los ingleses ganan plata, van a tener más poder y van a determinar otro tipo de destino. Un año después, en el año 1775, otro congreso encarga a George Washington que organice un ejército, ¿sí? Y pueda ir en defensa de los colonos, ¿ya? Y por último, el tercer congreso, que se va a dar también en Filadelfia, el año 1776, se va a declarar la independencia de las colonias, va a ser el 4 de julio del año 1776. A diferencia de Estados Unidos, en el caso de América, de Hispanoamérica, cuando hubo la independencia, nosotros recién hicimos nuestra declaración de independencia después de haber vencido en la guerra. En el caso de Estados Unidos, se hace antes de declarar la guerra, se hace la independencia, se declara la independencia. Entonces, ¿qué considera esta declaración de la independencia?
Va a ser tomada, o sea, va a ser leída por Thomas Jefferson, que va a ser después el presidente de Estados Unidos. Entonces, se va a usar algunos textos más innovadores en la historia contemporánea, y eso es lo que es esta Constitución, uno de esos textos. Se proclama los tres principios básicos que constituirían el tema de la Revolución Francesa también. Libertad, igualdad y fraternidad. Se va a establecer eso, ¿sí? Entonces, una declaración de independencia es un acta que va a ir identificando que Estados Unidos ya no va a pertenecer a Gran Bretaña. Entonces, vamos a hacer un relato. Ya, por favor, me lo pueden leer ahí. A ver, Diego ya me lo ha leído aquí. Alexander, vamos con la lecturita. Todito, a ver. Por un lado, el ejército inglés, llamado los casacas rojas, por su vestuario de ese color, bien preparado y armado y apoyado por una poderosa marina que controla las costas. Por otro lado, los colonos no están organizados, no conocen tácticas militares, pero sí el terreno, con lo cual hacen una guerra de guerrillas. En ayuda de los colonos acuden voluntarios europeos como el francés Lafayette. Eso, muy bien. Tenemos dos frentes, ¿ya? Tenemos al ejército inglés, que son los casacas rojas, y tenemos a los colonos, que son de los 13 colonias, ¿ya? Los casacas rojas tienen entrenamiento, tienen armas, tienen una poderosa marina para ir en el mar, para pelear en el mar. Los colonos, sin embargo, no. Los colonos lo único que tenían eran tácticas militares, o sea, no, perdón, tenían conocimiento del terreno, pero no tenían tácticas militares, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Era más ventajoso conocer el terreno o era más ventajoso tener armas? Era mucho más ventajoso conocer el terreno porque podías emboscarlos a los que tenían las armas y quitarles las armas para adueñarte de ellas, ¿ya? Entonces, por eso es que los colonos van a tener algunas personas que les van a colaborar. Una de estas va a ser Francis Lafayette, que le va a ayudar a los colonos a poder diseñar una estrategia primordial de guerra y poder vencer a estos ingleses. Ya, el desarrollo de la guerra va a tener dos fases importantes. Vamos a ver la primera y la segunda. Ya, creo que está muy chiquito, si no, no van a poder leer ustedes y después vamos a ver un ratito, vamos a aclarar eso un rato. Vamos a agrandárselos la letra porque si no... Vamos con la primera fase. ¿Qué pasó la primera fase? A ver, Kevin. La primera fase entre 1776 y 1778, la iniciativa de los ingleses y los colonos se defienden mientras George Washington les organizó un ejército en 1777. Los colonos derrotan a los ingleses en la batalla de Saratoga. En 1778 se formó una coalición contra Inglaterra compuesta por Francia, España y Holanda. Francia manda soldados, España colabora económicamente y a Holanda, Inglaterra le declara la guerra. Eso, muy bien. Primera fase entre 1776 y 1778. En el año de 1777 los colonos les van a vencer a los ingleses en la batalla de Saratoga. Y luego en el año 78, viendo que los colonos tenían fuerza y tenían coraje para enfrentar a los ingleses, entonces ahí se van a unir Francia, España y Holanda, ¿ya? Francia, España y Holanda contra Inglaterra, ¿ok? Bueno, Francia va a ayudar con los ejércitos, España va a colaborar con el dinero y Holanda es a quien Inglaterra le va a declarar la guerra por querer apoyar a los colonos, ¿ya? Porque muchos de estos eran migrantes de esos lugares, ¿no? O sea, vinieron a vivir de esos lugares y vinieron a vivir a Norteamérica, ¿ya? ¿Cómo se da la segunda fase y en qué batalla ganan los colonos finalmente su independencia, ¿ya? A ver, Danner, la segunda fase.
Segunda fase, entre 1778 y 1781. Los colonos atacan porque tienen ya un ejército, cuentan además con ayuda internacional. En octubre de 1781 derrotan a los ingleses en la batalla de Yorktown, algo así. Eso, vas a leer en inglés. A ver, ¿sabes inglés, Daner? Más o menos. Ahí dice Yorktown, ¿ya? Eso, se escribe así, pero se lee de otra forma, así es el inglés, ¿no? Bueno, esta segunda fase se va a dar entre estos años, ¿no? 78 al 81, que va a ser un poquito más larga, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá vamos a ver que los colonos, con el apoyo de los españoles, con el apoyo de los franceses, con el apoyo de los holandeses, van a derrotar a los ingleses en esta batalla de Yorktown, ¿sí? En 1781 los van a derrotar, ¿ya? Ahí es cuando ya los ingleses, nada que ver con Estados Unidos. ¿Qué es lo que les dejan a los norteamericanos? Su idioma. Pero los norteamericanos, como no estaban relacionados netamente con los británicos, entonces cambian algunas, hacen una, nosotros cuando hablamos de la derivación de un idioma le llamamos idiolecto. Hacen un idiolecto a partir del inglés británico, nace el inglés norteamericano. ¿Ya? Ok. Entonces la guerra termina en el año 1783 y se fue a firmar la paz en Versalles, en Inglaterra. ¿Ya? Y se va a reconocer la independencia de sus antiguas colonias, vale decir, de las 13, y se va a incrementar una nueva colonia, ¿no? Que habíamos visto nosotros, que nos ha dicho anticipadamente esta colonia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, vamos a ir identificando este proceso, ¿ya? Muy bien, ahí va el profe preguntón, a ver. A ver, voy a preguntar, a ver. Eso es la revolución de Estados Unidos, muy bien. Ok. A ver. Y Diego. 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 Aquí estoy, Licen. Ah, ya, pensé que te habías dormido. A ver, Diego, fácil esta pregunta, Diego. ¿Cuántas colonias tenía Estados Unidos en esa época? 13 colonias. Muy bien, felicidades. Y en esas 13 colonias, ¿cuántas, no vamos a decir cuántas, sino qué actividades se realizaban dentro de esas 13 colonias? A ver. Ahí se trancó el Diego. ¿Qué pasó? Ya, no le vamos a molestar más al Diego, ya nos ha contestado. A ver, otra pregunta para el Kevin. ¿Ok, Kevin? Sí, Lice. Ok, los 13 colonias se dividían en 3 grupos. ¿Cómo se denominaban estos? A ver. ¿Cómo se denominaban estos 3 grupos de las 13 colonias? La clase media, la clase alta y los campesinos. Ya, pero no estamos hablando de niveles, clases, porque en Inglaterra no había clases sociales, eso no estaba permitido. O sea, Inglaterra no permitía las clases sociales en Estados Unidos, eran todos iguales, pero había, de acuerdo al lugar donde vivías, tenías que vivir de una determinada manera, ¿no ve? Entonces, si recordamos nosotros, eran los del norte, los del centro y los del sur, ¿sí? En el norte, ¿quiénes estaban? A ver, eso sí te debes acordar. Los que eran agricultores. ¿Qué dices, Kevin? Eso, los agricultores. Eso, ¿y en el centro? Los se dedicaban a importar, creo, trigo y madera. Muy bien, los comerciantes, ¿no? ¿Y en el sur? En el sur estaban los que tenían propiedades grandes, mansiones de lujo.
Eso, muy bien. Ahí has captado bien ya tú, ¿no? Muy bien. Ok, a ver, Danner. Sí, profe. ¿Cómo se llama esa guerra que se da entre Francia e Inglaterra? Era... Ay, no me acuerdo, profe. Tiene que ver con un número, a ver. Recuerda. No me acuerdo, profe. Ya. Era la guerra de los 7 años. ¿Ya? ¿Quién ganó la guerra de los 7 años? ¿Francia o Inglaterra? Eso sí te debes acordar. Francia. Muy bien. Inglaterra quedó con deudas, ¿no? ¿Ya? Eso. ¿De qué año a qué año esta guerra de los 7 años? A ver, ¿quién me dice de qué año a qué año es la guerra de los 7 años? 1756 a 1763. Perfecto, Pablo. Sí, muy bien. Esos son los años de esta guerra, ¿no? ¿Ya? Eso. Muy bien. Como Inglaterra pierde la guerra, ¿qué es lo que crea Inglaterra para poder regular su economía y empezar a generar ingresos? A ver, vamos a preguntarle eso al Alexander, a ver. Crea los impuestos. ¿Y cómo se denomina eso? Ese sello. No me acuerdo. Ya vas a utilizar una asociación, ¿ya, Alexander, para que no te olvides? ¿Tú conoces dónde se ponen, de dónde se saca la tinta para poner los sellos? ¿Cómo se llama esa maquinita? Digo, eso como esponja donde ponemos los sellos. Tampo. ¿No ve? ¿Conoces? Sí. Ya. Entonces, tampo en inglés es stamp. Stamp. ¿Ya? Stamp Act se llama el impuesto. Stamp Act. El acto de sellar. Stamp Act. ¿Ya? Entonces, eso crean estos. ¿Y en qué consistía este Stamp Act? Consistía que nadie podía hacer nada sin tener ese papel sellado, ¿ya? Por los ingleses. ¿Esto se da en qué año? A ver si alguien se acuerda. 1765. Muy bien, Kevin, 1765. Muy bien, el Stamp Act. Ya, entonces, como los colonos no querían pagar el tributo, entonces deciden boicotearlos. ¿Y cómo se llama ese boicot que hacen los colonos contra los ingleses? El motín del té. Muy bien. ¿Qué año fue el motín del té? ¿O qué fecha? 1773. Eso, 6 de diciembre de 1773. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí es donde va a empezar a generarse la guerra, ¿no? Entonces, para establecer la independencia de Estados Unidos, ya, antes de que se declare la independencia misma, van a existir congresos, ¿ya? ¿Qué año se da el primer congreso de las 13 colonias donde decide mantenerse todavía el boicot del motín del té? A ver. 1774. Eso, 1774. Un año después, ¿a quién van a nombrar para que se organicen los ejércitos rebeldes? George Washington. Muy bien, George Washington, el presidente de Estados Unidos después, ¿no? El primer presidente. Y en el tercer congreso se va a declarar la independencia de las colonias. Fecha exacta y año exacto. A ver. 4 de julio. ¿De qué año? 76. Eso, 1776, 4 de julio de 1776. ¿Ya? Ahí se va a constituir en 3 principios muy importantes el hecho de la declaratoria de independencia. Estos mismos principios son replicados en la Revolución Francesa. ¿Cuáles son? Libertad, fraternidad
igualdad. Eso, muy bien, qué capos, ya. Entonces vamos a ir nosotros viendo el nombre del ejército inglés en la guerra de la independencia de Estados Unidos, a ver. Casacas rojas. Eso, muy bien, ya. Ahora sí, vamos a preguntar esto. A ver, Diego, otra vez al Diego vamos a molestar. ¿Está bien, Diego? Bueno, Licen, ¿Cuántas fases tuvo el desarrollo de la guerra de la independencia de Norteamérica? Ya te quedaste callado. ¿Cómo es? Ah, te digo, che, no nos colabora. A ver, ¿quién me dice cuántas fases tuvo? 2. Muy bien, 2 fases. En la primera fase se dio una batalla. ¿Qué batalla era? ¿Qué batalla era la de la primera fase? Batalla de... No se van a olvidar, ¿ya? Eso, muy bien. Saratoga, donde los colonos vencen a los ingleses, ¿no ve? Gracias a esta batalla de Saratoga, los colonos tuvieron el apoyo de 3 países que eran migrantes en ese sitio. ¿Cuáles eran estos países? A ver. Uno es Francia, después. España y Holanda, creo. Muy bien, Francia, España y Holanda. ¿Quiénes le van a apoyar en la segunda fase? En la segunda fase hay otra de las batallas en las cuales ya declaran la independencia total los norteamericanos en el año de 1781. ¿Qué batalla es? Yorktown. Eso, la batalla de Yorktown, donde los ingleses tienen que salir ya de Norteamérica, ¿no? Y bueno, ¿y en qué año se va a firmar la paz en Versalles? A ver, ¿y dónde es Versalles? Inglaterra. Eso, ¿en qué año se va a firmar la paz en Versalles? A ver. 1783. Eso, para no confundirnos, Versalles queda en Francia, ¿ya? Para no confundirnos, porque va a haber, también ustedes van a ver en la Primera Guerra Mundial el Tratado de Versalles, que se realiza en Francia, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de la Revolución de Norteamérica, hablamos del Tratado de Paz que se firma en Francia, en Versalles, en el año de 1783. ¿Ya? Muy bien, ¿han entendido? ¿Está bien? ¿Has entendido, Pablo? Sí, Licen. Muy bien, Danner. Sí, sí. Kevin. Chile, sí. Alexander. Sí, Licen. Eso. Diego, ¿has entendido? Sí, Licen. Muy bien, espero que hayan entendido. De todas formas, el material lo vamos a ir subiendo de a poco en el Classroom. Lo vamos a subir hoy día lo que es la independencia de Estados Unidos solamente para que ustedes lo puedan repetir y replicar. Y de esa forma se les pueda quedar la información, ¿ok? Entonces nos vamos viendo mañana a las 5:30 en la materia de cívica, ¿ok? Muy bien. Se van a cuidar bien. Nos vemos hasta mañana, ¿ok? Chao, chao.